Y si gustas acompañarme en esta noche, me gustas acompañar a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Y mientras lo buscan, aquí yo quiero hablar y quiero que veamos y entender, hemos estado hablando que Él nos escucha, pero también Él quiere hablar a nosotros. Él quiere hablar a su pueblo, a cada uno de nosotros, a ti te quiere hablar. Y Él está hablando todos los días, ¿sí? Y Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida, para mi vida. Y en esta noche vamos a descubrir cuál es el plan, cuál es el propósito. Y no es que lo vamos a descubrir, sino qué dice la palabra de Dios para nosotros poder vivir de esa manera. Y que tú y yo podamos saber qué es lo que hizo Jesús, porque muchas veces lo sabemos lo que hizo, pero ¿y después de eso qué? Y vamos a verlo en esta noche, porque Él tiene un plan para cada creyente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 19, dice esto. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿el qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué? Dice, quien nos salvó y llamó. Dios nos llama a cada uno de nosotros a poder hacer su voluntad y fíjense, nos llamó conforme, nos llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de ¿quién? De Él, sino el propósito de Dios. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Dios tiene un plan, un propósito para la vida de tus hijos. Joven, Dios tiene un propósito para tu vida, aún en temprana edad, ¿sí? Dios tiene un propósito para mi vida y para la vida de mis hijos, ¿sí? Y no importando qué, Dios nos creó con un propósito. Y aquí lo vemos, Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y le estaba testificando de Cristo, ¿sí? Y por eso le está diciendo, hay un propósito, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Y vemos también, si me gustan acompañar, a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿sí? Y este versículo, ahorita nos quedamos ahí, pero muchas veces nomás la gente se lo aprende o se queda con eso, ¿sí? Y la realidad es que sigue. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? ¿Por qué? Tú y yo somos llamados. Tú y yo tenemos un propósito. Tú y yo, cuando tú y yo le decimos a Dios, le dices, ¿sabes qué, Dios? Hazte Señor de mi vida. Él tiene un propósito para ti. No es nada más ahí, sino fuimos creados, tú y yo, con un propósito, ¿sí? Tú y yo fuimos creados para un propósito que Él planeó, que Él destinó para ti y para mí. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, yo tenía yo la primera vez que fui a algún lado a escuchar de Dios fue muy chiquito, en la realidad. Y siempre casi donde vivíamos había un templo en la esquina. La realidad es que no íbamos, pero de vez en cuando con mi abuelita íbamos a un templo, pero muy poco. Y como a los 14 años de edad, 13, 14 años de edad, yo voy a unas reuniones y conozco de Cristo. Y en un momento yo le digo, ¿sabes qué? Dios, te entrego mi vida.
te doy todo, mi ser. Hazte Señor de mi vida. Y me encontré en el punto donde, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Y yo te decía, pues me sentía en ese dilema, ¿cómo llevarlo a cabo? Pero luego entendí que Dios tenía un propósito para mí, no antes, no después, sino en esta vida. ¿Sí? En ese momento, Dios tenía un propósito para mi vida. ¿Sí? Ese día que yo le dije, Dios, aquí está mi vida, transfórmala. ¿Sabes qué? Dios hace algo en nuestras vidas. Y quiero que veamos 3 puntos, ¿sí?, donde nos pueden ayudar a ver que somos creados, que nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Dios como creyentes, tenemos un propósito. ¿Sí? Y el número 1 es, Él nos escogió desde antes de la fundación. ¿Sí? Él te escogió desde antes de que todo se creara. ¿Sí? El plan de Él estaba, tú estabas en su plan, yo estaba en su plan, que dio a morir a Jesucristo por ti y por mí. ¿Pero qué? Él nos escogió. ¿Sí? Efesios 1:4 dice esto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Déjame decirte algo. Esto trae seguridad a mi vida, porque yo sé que no nomás fui una chiripa de este mundo. ¿Sí? Que no nada más porque mis padres me concibieron, sino que yo tenía un plan, un propósito en el corazón del Padre. Que Él me había creado antes de la fundación con un propósito. Él me había escogido. Y yo quiero decirte a ti en esta noche, tú estás en el corazón del Padre y tú estabas antes en el corazón del Padre. Ese es el amor de Dios hacia tu vida. Ese es el amor del Padre, que Él derramó su vida a su único Hijo a morir por ti, para que tú puedas verle a Él y tienes un propósito en esta vida. ¿Sí? No tan solamente estamos vagando en este mundo, sino podemos caminar con un propósito en nuestras vidas, sabiendo en nuestro corazón que Él te escogió, que Él me escogió. ¿Con qué? Con un propósito. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Oh, eso me encanta. Y ¿sabes una cosa? Eso trajo seguridad a mi vida. Porque en el corazón de Él yo estaba. Tú estabas. ¿Sí? Y eso a mí me encanta. Porque Él nos escogió. ¿Sí? Número 2. Somos separados para Él. ¿Sí? Somos separados para Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Mas vosotros, mas tú, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? ¡Wow! Pueblo adquirido por Dios. Él nos compró con su sangre. ¿Sí? Para que anunciemos, ¿qué? Las virtudes de aquel que me llamó. ¿Sí? De las tinieblas, estábamos perdidos, ¿a qué? A la luz. ¿Sí? A la luz. Y yo te pregunto en esta noche, ¿sí?
Tú y yo somos adquiridos por Dios. Y sabes una cosa, tú y yo necesitamos anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Virtudes, ¿eh? Sí. Tú y yo somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos cambió de tinieblas y nos traspasó a la luz. ¿Sí? Ya no tenemos que caminar en esas tinieblas, ya no tenemos que vivir conforme a todo el mundo, ¿sí? Sino fuimos traspasados, ¿sí? Nuestros ojos fueron abiertos. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Él te ha llamado, Él me ha llamado, ¿sí? Y yo quiero que en esta noche tú sepas, ¿sí? Que Él te escogió y que Él te ha llamado. Él te ha llamado con un propósito, que es para anunciar sus virtudes a todo aquel, a toda persona que anda en tinieblas, que nuestra vida pueda ser una luz en donde está de ser el desierto, ¿sí? Que nuestra vida sea luz en lugares donde hay tinieblas y que tú y yo podamos anunciar quién ha transformado nuestros corazones, nuestras vidas. ¿Sí? Yo te pregunto en esta noche, ¿Él ha transformado tu vida? ¿Él ha cambiado tu vida? Eso es lo que nos da esperanza, ¿eh? Eso es lo que nos llena de seguridad. ¿Sí? Y si tú en esta noche no tienes la seguridad, yo te animo que tú le digas a Él y dile: Dios, ven a morar en mí. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. ¿Sí? Y dile: ven a mi vida, transfórmala. ¿Sí? Y tú ya sabes que tú fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Él te llamó, Él te escogió. ¿Sí? No nada más me escogió, sino que Él me llamó. ¿Sí? Él me llamó. ¿Sabes una cosa? Esto llena toda mi vida, ¿eh? Saber que yo fui escogido y que yo fui llamado. ¿Sí? Y no tan solamente nada más llamado, y me está diciendo para que anuncie las virtudes de aquel, de Él, que me llamó. Tú y yo tenemos una responsabilidad, no importando qué edad tengas, no importando tu condición, no importando nada. Tú y yo tenemos una responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, ¿sí? En nuestras vidas. No nada más decir, no nada más saber con el entendimiento, sino son para que otros vean y anunciemos a otros que Él ha transformado nuestras vidas, que Él ha transformado tu vida. Ahora, sí. Dios es un Dios bueno, ¿eh? Dios está interesado en ti. ¿Sí? Dios está enamorado de su creación. ¿Sí? Número 3. Nos llamó, nos ha llamado para cumplir su propósito. ¿Sí? Nos ha llamado para cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito? Segunda de Timoteo 1:8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? No te avergüences de dar testimonio de qué es lo que hizo Él
en tu vida. ¿Sí? Aquí está bien claro, dice, no te avergüences de dar testimonio de Dios, del Señor. ¿Sí? No nos avergoncemos. ¿Sí? Nos ha llamado para cumplir su propósito aquí en la tierra. ¿Sí? Y es que dar testimonio a otros de quién es Él. Porque déjame decirte que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. ¿Sí? No se trata de cómo nos sintamos, no se trata de qué es lo que queremos en esta vida o qué podemos poseer en esta vida. Porque la realidad es que no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a quedar con nada. Nuestros días no sabemos cuántos van a ser, pero yo te pregunto a ti, sean muchos, sean pocos, ¿sí? Podemos dar testimonio de quién es Él. No te avergüences de quién es Dios. No nos avergoncemos de quién es Él. Y muchas veces nos da vergüenza que la gente sepa que tú amas a Cristo Jesús. Muchas veces nos da temor por ser rechazados. Muchas veces nos da como eso de que ¿qué pensarán? Pero déjame decirte algo. Para eso fuimos creados, para testificarle. Yo recuerdo una vez que yo conocí a Cristo y les dije que más o menos como a los 15 años y como a los 16, 17 años, en una ocasión, ahora me da risa, pero en ese momento no me daba risa. Y recuerdo en una ocasión que con el grupo de jóvenes fueron a compartir a la prepa en la que yo estaba. Y yo estaba, era la prepa donde tenía 3 pisos y yo estaba en el tercer piso. Y recuerdo que estando ahí yo veía la entrada, desde mi salón se veía la entrada y estábamos afuera en el pasillo. Y en eso veo un grupo de personas, de jóvenes que no eran de la prepa y inmediatamente los identificabas. Y recuerdo que en eso me quedé fijamente viendo y yo vi que eran otras personas que no eran de ahí. ¿Sí? Y para mi mala fortuna en ese momento, ¿sí?, eran personas de la congregación donde todos los sábados nos reuníamos a adorarle, a alabarle, porque queríamos caminar como Cristo y queríamos vivir como Él. Y yo recuerdo que estando ahí, me acuerdo que yo los vi de lejos y yo ya sabía que iban a compartir la palabra de Dios a esa prepa. ¿Sí? Y me entró temor, me entró miedo, me entró pena. Todo lo que puede existir en este mundo me entró en ese momento. ¿Sí? Recuerdo, era el cambio entre las clases. Me acuerdo, corría a mi salón, pues estaba ahí, entonces corría por mi mochila, agarré mi mochila y antes de que llegaran yo me sabía otra salida para salir por atrás de la escuela y irme. Y efectivamente, antes de que me vieran, huí, corrí, como un vil cobarde. ¿Sí? Yo no quería ser visto con estas personas. Yo no quería que supieran mis compañeros que yo amaba a Dios. Yo no quería que otros vieran que yo quería cambiar. Es la realidad. ¿Sí? Y me acuerdo que eso fue entre semana, no recuerdo el día. Y el día sábado voy a la reunión de jóvenes. Y 2 jóvenes, lo primero que me preguntan, me dicen, oye, fuimos a tu prepa, no te vimos. Y yo, ¿no? ¿Y qué creen que hice? Mentí. Mentí. Una, cobarde, huí. Y después por este lado, mentí. Y yo recuerdo que ya estando en mi casa,
yo me quedé con un horrible, mal sabor de boca. Y Dios estaba tratando conmigo. Dios estaba haciendo algo conmigo. Y yo me acuerdo que ese día tomé una decisión en mi vida y le dije: Dios, quita toda pena, quita toda vergüenza de mí. Le dije: Dios, que otros puedan ver lo que tú estás haciendo en mi vida. Porque lo único que hice al huir a todo me llevó a pecar. Dices, ¿cómo? Me llevó a mentir. Sí. Pero yo entendí que fui llamado para testificar donde hay tinieblas, para hacer una diferencia en donde quiera que yo ande, para hacer una diferencia con mis amigos. Y tomé esta decisión. Y le dije: Dios, yo quiero anunciar con mi vida, no tan solo con palabras, con mi vida, de quién es el que reina en mi corazón, en mi ser. Sí. Y tomé una decisión. Y yo te invito en esta noche a que tú tomes una decisión en tu vida, no importando la edad que tengas, y que le digas: Dios, yo quiero testificar con mi vida para que otros puedan ver tu luz. Tú eres escogido. Sí. Tú tienes un propósito. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros es anunciar su palabra. Y es que nuestra vida brille en medio de las tinieblas. Quiero orar por ti en esta noche. Padre, yo te pido en esta noche, Dios, que tú quites todo temor en cada persona, Dios, que batalla con que otros vean o escuchen que ellos te aman. Señor, trae una certeza en su corazón, un denuedo para hablar tu palabra, Dios. Y Padre, que ellos puedan caminar firmemente, Dios, que puedan caminar, Dios, conforme a tu palabra. Y que cada uno de ellos pueda testificar, Dios, a otros de quién eres tú. Padre, yo te pido por cada joven, por cada señorita, Señor, que ellos puedan testificar de ti en medio de sus secundarias, en medio de las prepas, de las universidades, Dios. Y que cada uno de ellos puedan ser diferentes conforme a tu propósito. Yo te pido por cada uno de ellos, Dios. Y yo te doy gracias, Dios, por lo que tú hiciste en mi vida y por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de ellos. Te amamos en esta noche, Dios, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho haber compartido esto con ustedes y de verdad que búsquenle a Él. Es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo el domingo. Que tengan bonito noche y descansen. Hasta luego.